Varios temas políticos para conversar en el día en que el presidente Piñera realizó el balance de su mandato y además en que conocimos los datos de la encuesta de Dimar, Mónica. Claro que sí, vamos a conversar de todo ello con el senador del PP, Guido Girardi. Gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿fue esta una oposición destructiva? Porque el presidente Sebastián Piñera dijo que enfrentó el terremoto, el maremoto y una oposición muy destructiva. Yo creo que no, yo creo que el presidente tuvo mucha colaboración. Yo creo que en gran parte los proyectos fueron mejorados, desde el proyecto del postnatal hasta los 6 meses, y cada una de las iniciativas que el presidente planteó creo que fueron mejoradas, se le introdujo instrumentos y medidas de equidad, y creo que tuvo una gran colaboración. A mí me parece que la gran oposición que tuvo el presidente, y por eso yo lamento que haya un poco ceguera, fue una oposición de la ciudadanía chilena. Porque creo que los grandes temas no fue la concertación, no fueron los parlamentarios que se movilizaron y que levantaron temas que son muy de fondo, que tal vez en el mundo entero no constituyen desafíos de izquierda, más bien yo diría que son sentidos comunes. Hablar de educación pública en Europa, en Francia, Alemania, para la derecha y para los proyectos de izquierda es un sentido común, es algo que no está en cuestión. Hablar de tener una constitución democrática, que no sea la constitución de Pinochet en Chile o de Hitler en Alemania o de algún neofascista, es algo obvio. O sea, Chile se merece de una constitución democrática. Hablar de una reforma tributaria como la que estamos planteando, que aumente la carga tributaria a 24 puntos del producto, que aumente la carga tributaria de las empresas que casi no pagan impuestos a 25%, en Alemania se morirían de la risa, pero en Chile estas cosas son un inmenso desafío y avance. Y evidentemente estos temas, ustedes saben muy bien, no fueron puestos por la política, fueron puestos por los ciudadanos. Y si el gobierno del presidente Piñera tuvo una oposición, cuando hubo movilizaciones ambientales, movilizaciones sobre educación, movilización sobre las regiones, yo no recuerdo que ahí estuviera liderada por los parlamentarios, por los dirigentes de partidos, fueron movilizaciones de abajo para arriba, senador, un profundo cuestionamiento de la ciudadanía. Senador, dijo también el presidente Piñera que se derribaron los mitos sobre la derecha en Chile. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, donde este gobierno cerró el penal Cordillera, un penal de privilegio para violadores de derechos humanos que había abierto la concertación. ¿Se derribó el mito de que la derecha no podía defender los derechos humanos, por ejemplo? Bueno, si hay algo que yo tengo que reconocerle al presidente Piñera, y lo hago con mucho orgullo también, es que yo creo que él, y no la derecha, tomaron decisiones que fueron de mucho coraje. Como por ejemplo, acusar a sus propios compañeros, a sus propios ministros, a su propia candidata presidencial, de ser cómplices pasivos de los derechos humanos, porque yo no vi a ninguno de ellos pedir perdón, ni hacerse cargo de la violación sistemática de los derechos humanos y una opinión crítica. Valoro del presidente Piñera también, y me siento muy identificado con lo que él hizo de cerrar el penal Cordillera, pero quiero decir que estas medidas que tomó el presidente Piñera para nada representan a la derecha, que yo creo que lamentablemente se perdió la oportunidad de haber apoyado a su presidente cuando tomó estas medidas, y en cambio diría que la gran mayoría de la derecha hizo un profundo cuestionamiento a esta actitud que yo valoro, o de las cosas que yo valoro de este gobierno, y particularmente el presidente Piñera, de que el presidente Piñera cerró un ciclo doloroso en materia de derechos humanos, pero creo que la mayoría de la derecha tiene todavía una cuenta pendiente, que fue evidente cuando ninguno en la derecha, senador, apoyó estas decisiones del presidente de la República. Okay. Senador, antes de seguir con el tema en cuestión, hablando de derechos humanos, su colega Tucapel Jiménez dijo que la subsecretaria designada, Carolina Echeverría, debiera pronunciarse sobre la situación de su padre acusado de violación a los derechos humanos antes de asumir. ¿Cree usted que puede asumir en el cargo sin antes pronunciarse públicamente sobre su parecer en el tema? Bueno, yo pienso que son temas muy delicados. Evidentemente yo creo que hay que separar las cosas. Un hijo no asume, no hereda las responsabilidades de su padre, porque si no la ex senadora Matei difícilmente podría haber sido candidata presidencial, pero este es un tema muy complejo, donde yo entiendo la preocupación de los familiares de derechos humanos respecto a justamente la idoneidad, la autonomía que podría tener una persona cuyo padre estuvo vinculado a violaciones de los derechos humanos. Yo creo que esta subsecretaria
evidentemente va a tener la responsabilidad de poner por delante siempre, sistemáticamente, estos valores permanentes que no están en cuestión, que no son posibles de transar ni de negociar, como es un apego absoluto y profundo al respeto a los derechos humanos. Cada vez que una institución tenga que resolver, lo tendrá que hacer en función de ese faro. Senador, yo creo que si hay algo que nos define a nosotros como especie, como uno de los avances que yo creo que es un intransable, es una radical compromiso permanente con el respeto a la vida y a los derechos humanos. Lo que pedía el diputado Tucapel Jiménez era un pronunciamiento sobre el tema de la subsecretaria, y usted ponía el caso de la candidatura presidencial de Evelyn Matei, y ella precisamente se le pidió, y ella lo hizo, que saliera a decir cuál era su parecer sobre la actuación de su padre durante la dictadura, y ella efectivamente se pronunció al respecto. ¿Debería aplicarse el mismo estándar a la subsecretaria y pedirle, por lo tanto, que pronunciara su opinión para que la opinión pública pudiera tenerla acerca de las actuaciones de su padre? Bueno, yo creo que no tengo la certeza porque no lo he hablado con ella, pero evidentemente yo parto del supuesto y no tengo ningún problema a que se explicite, porque es parte de la política de un gobierno, ya no afecta en lo personal a un subsecretario o un ministro, es que tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos y una condena y una sanción a quien viola los derechos humanos, sea quien sea un militar cualquiera, o sea el pariente, o sea el padre. Yo creo que en eso no puede haber duda. Yo creo que ese tipo de aclaraciones son muy terapéuticas, justamente para la tranquilidad de todos. Senador, para ir cerrando y volviendo a la encuesta de IMARC, ¿es cierto que Michelle Bachelet, si uno hace el promedio de su aprobación, tuvo un 53% y Sebastián Piñera solo un 40%? Pero es igualmente cierto que si uno ve por áreas, por ejemplo, relaciones exteriores, economía, corrupción y delincuencia, separadamente está mejor evaluado el gobierno del presidente Sebastián Piñera que el de Michelle Bachelet. ¿Hizo una mejor gestión en esas áreas, Sebastián Piñera? Bueno, yo pienso que lo dijo muy bien el presidente Osvaldo Andrade. Yo creo que cuando las personas fallecen o se van, creo que las sociedades son mucho más compasivas en su evaluación. Y yo pienso que aquí hay una evaluación bastante compasiva de la sociedad chilena. Pero la verdadera evaluación, que es mucho más profunda, que creo que es mucho más rigurosa, que fue mucho más meditada que una encuesta, acaba de haber una elección en este país que creo que es la mejor encuesta, y esa elección creo que fue muy clara, contundente, respecto a un profundo rechazo de un gobierno que, como todos los gobiernos, tiene luces y sombras. Yo creo que sería injusto decir que todo lo del gobierno Piñera, presidente Piñera, fue malo. Creo que hubo cosas positivas, y creo que hubo un sistemático modelo privatizador de la educación pública, de la salud pública, de transformar eso, como lo dijo el propio presidente, en bienes de consumo. Ninguna política en materia ambiental, más bien una política a pie juntilla, servil a los intereses de las grandes empresas, vergonzosa. Y en otros planos yo creo que tal vez hubo cosas que uno podría decir que fueron interesantes, pero evidentemente un país se desarrolla por el esfuerzo de todos los chilenos, no es solo el esfuerzo de un gobierno. Y evidentemente todos queremos, y yo también espero, que Chile hoy día sea un país más desarrollado, con más crecimiento global, no solamente económico, porque en Chile el crecimiento económico favorece a unos muy pocos, que se benefician del crecimiento económico. Tenemos niveles de desigualdad que son de las más dramáticas y vergonzosas del planeta, y yo lo que pienso es que evidentemente en los planos de la equidad, en el plano del medio ambiente, en el plano del respeto a los pueblos originarios, se siguió planteando estas lógicas brutales de tiempo de dictadura, como son la aplicación de las leyes antiterroristas a pueblos originarios, y faltó un proyecto país. O sea, no estamos hablando del futuro, no estamos hablando como en vez de exportar litio, exportar batería, en vez de exportar harina de pescado, exportar omega 3, yepa. O sea, cuando estamos hablando cómo construir una especialización inteligente de Chile que permita dar un salto hacia el futuro, cómo hacer una educación que sea un bien país para todo, un derecho, y una educación que no reproduzca el modelo autoritario vertical, sino que modernice la educación para que los jóvenes aprendan a hacer las preguntas correctas respecto al mundo que viene. No una educación que cualquier buscador de Google es mejor
que la vocación que tenemos. En esas preguntas de fondo, estratégicas de futuro, yo pienso que este fue un gobierno que abandonó el futuro y fue un gobierno más bien del siglo XX que del siglo XXI. Senador Guido Iriarty, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias.